A ver, si pensamos en calvinismo, el nombre que salta a la mente es obvio Juan Calvino, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si la persona que realmente, digamos, armó y defendió el sistema que conocemos hoy fue su sucesor? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un personaje clave, Theodore Beza. Y eso es la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién fue el primer calvinista? La respuesta, créanme, puede que sorprenda. Porque sí, claro, uno diría que el padre del calvinismo es Calvino. Es lógico. Pero hay una corriente de pensamiento muy fuerte que dice que el primer calvinista, en el sentido de sistematizar todo, fue en realidad este hombre, su mano derecha. Ok, para entender por qué fue tan importante, tenemos que ir para atrás, a sus orígenes. Y la historia de Beza, bueno, no arranca donde uno se imaginaría, ¿eh? No empieza en un monasterio ni en un aula de teología, para nada. Empieza en un mundo totalmente distinto. Nació en una familia noble de Francia, así que imagínense el contexto. Pero su vida da un giro tremendo a los 9 años, cuando empieza a estudiar con un tal Melchior Volmar. Beza mismo dijo después que ese fue el comienzo de todas las cosas buenas. Pero el punto de quiebre, el momento que lo cambió todo, vino en 1548. Una enfermedad gravísima casi lo mata y, como suele pasar, lo obligó a replantearse absolutamente todo. Y miren este contraste, es que es brutal. Antes de ese año de 1548, Beza llevaba una vida en París que él mismo calificó como, bueno, bastante desordenada. Pero después de la enfermedad, huye a Suiza y se entrega de lleno a la causa de la reforma. O sea, un cambio de 180 grados. Una transformación radical. Y esta nueva vida, claro, lo va a llevar directo al corazón de la reforma. Y ahí es donde va a construir una de las amistades, una de las alianzas más importantes de toda la historia de la Iglesia. Cuando llega a Ginebra en 1558, no llega como uno más del montón, ¿eh? A él lo llaman específicamente para trabajar codo a codo con el líder del movimiento, con el mismísimo Juan Calvino. Esto, por supuesto, lo puso en un lugar privilegiado, de muchísima influencia y confianza. Y esta frase de Calvino es que lo dice todo. Beza me ama más que un hermano y me honra más que un padre. O sea, no era solo una relación de trabajo, para nada. Las propias palabras de Calvino nos pintan un cuadro de un cariño profundísimo, casi de familia. Eran un equipo, inseparables, en una época súper convulsa. Y es que el ambiente era de una tensión máxima. Pensemos que Ginebra vivía con el miedo constante de una invasión católica, y por si fuera poco, al mismo tiempo, tenían que lidiar con los ataques teológicos que venían de algunos círculos luteranos. O sea, la presión venía de todos lados. Bueno, ahora avancemos en el tiempo. Calvino muere y el rol de Beza cambia por completo. Ya no es el segundo al mando, ahora él es el que está al frente del barco. Y su misión va a ser consolidar y defender todo el legado que Calvino dejó. Y atención a este dato. Estuvo al frente durante 40 años, 40, 4 décadas. Este número es clave para que dimensionemos su influencia. Tuvo todo el tiempo del mundo para pulir, sistematizar y proteger las enseñanzas de Calvino para que perduraran. Y su trabajo era de locos, hacía de todo. Era pastor, sí, pero también era profesor en la Academia de Ginebra, era el diplomático que iba a negociar por los protestantes perseguidos en Francia, y además era el polemista número 1, el que se subía al estrado a debatir con católicos y luteranos. En pocas palabras, se convirtió en la cara y la voz de todo el movimiento. Ok, pero ¿qué ideas defendía con tanto fervor? Bueno, vamos a ver 3 pilares. El primero, la doctrina de la imputación. Para entenderlo fácil, imaginemos que es como una especie de transferencia bancaria divina. Lo que Beza decía es que la justicia perfecta de Cristo no es algo que nos ganamos con esfuerzo, sino algo que se nos acredita en nuestra cuenta, se nos imputa. Así, Dios nos declara justos no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Luego, el segundo punto, y este sí que es polémico, la doble predestinación. Claro, para sus críticos esto sonaba a un Dios arbitrario, pero para Beza era simplemente la conclusión lógica de pensar en un Dios totalmente soberano. Era su manera de explicar cómo la justicia y la misericordia de Dios se manifiestan en la salvación. Y el tercer pilar, la expiación definida. ¿Qué significa esto? La idea de que la muerte de Cristo tuvo un propósito específico, salvar a los elegidos. Y ojo, para Beza esto no era para nada una idea que restara, al contrario, era una fuente de un consuelo y una seguridad enormes para los creyentes, la certeza de saber que la obra de Cristo fue eficaz y pensada para ellos.
Pero el legado de Beza va mucho más allá de la teología. De hecho, uno de sus aportes más duraderos y que quizás no se conoce tanto, tiene que ver con el mismísimo texto de la Biblia, la que millones de personas iban a leer después. Esto es realmente fascinante. Beza se mandó un trabajo académico monumental, sus Anotaciones al Nuevo Testamento. Era una edición con el texto griego, traducciones al latín y un montón de notas explicativas. Bueno, esas notas se usaron directamente en la famosa Biblia de Ginebra, que fue la Biblia de los puritanos. Y lo más increíble de todo, su versión del texto griego fue la base principal que usaron los traductores de la archiconocida King James Version de 1611. O sea, su trabajo como erudito le dio forma a la Biblia del mundo angloparlante por siglos. Al final del día, para Becerra, toda esta teología, todos estos debates, no eran solo un ejercicio intelectual en una torre de marfil, para nada. Como lo deja claro en esta cita, todo se trataba de una cosa: el consuelo. La idea de un Dios soberano, que tiene el control de todo, hasta del sufrimiento, y que lo usa para el bien de los suyos, esa era una fuente de paz y esperanza increíble en medio del caos que vivían. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Bezabela y la gente de su tiempo se enfrentaron a guerras, a pestes, a una inestabilidad política tremenda, y encontraron un ancla en estas ideas. Así que vale la pena pensar, ¿cómo es que una fe tan antigua, forjada en medio de crisis tan profundas, podría ofrecer algún tipo de consuelo para los miedos tan distintos, pero tan reales, de nuestro mundo moderno?